Bueno, ya lo comentábamos ayer con Nano Fole y hoy desde la mañana les decíamos junto a Danilo, de alguna manera vamos a tratar de incursionar en si podemos hablar de códigos, nuevos códigos dentro de la delincuencia actual, pero sí situaciones que, bueno, para los uruguayos nos eran bastante extrañas. Ahora aparecen mucho más frecuentemente en las noticias los temas de sicariato, los ajustes de cuentas, entre otros temas. Para ello estamos recibiendo al ex fiscal especializado en crimen organizado y actual fiscal de segundo turno, Gilberto Rodríguez, que, por ejemplo, entre otros casos, está trabajando en el caso del que mencionaba ayer Nano Fole, el caso de los jóvenes enterrados y torturados en el tobogán, del que además hacía justamente la precisión de cuántas situaciones y cuántos delitos vinculados a gente muy joven con desenlaces verdaderamente espantosos, como es los que se están conociendo en detalle a partir de esta situación de los jóvenes enterrados allí en el tobogán. Primero que nada, los buenos días y un placer tenerlo por aquí, doctor. ¿Qué tal? Encantado, Humberto, encantado Danilo. Bueno, decíamos ayer justamente con Nano, más allá de lo impactante de la información, las edades de los jóvenes que estamos viendo involucrados en situaciones de delincuencia prácticamente inusual o muy poco conocida para los uruguayos, para la sociedad uruguaya, ¿no? Sí, por lo menos la sensación que uno tiene del sistema, como operador del sistema de justicia, es que desde hace algunos años a esta parte, a mí que me tocó también intervenir en la justicia de adolescentes, uno nota, no solamente como usted anunciaba, el tema de los cambios de códigos como normas de actuación, de procedimientos, que los hay en todas las esferas, sino también la incidencia y el involucramiento de gente más joven, incluso también adolescentes. Con un grado de violencia tanto en la ejecución, es decir, podemos vincularlo, si se quiere, hasta con lo que sucedió en el Marconi, en donde también los protagonistas de algo que también es completamente inusual para los uruguayos son muy jóvenes. Es una carga de agresividad o de violencia que tiene que ver exclusivamente con un tema de personalidades y los delincuentes que tienen alrededor, o puede tener mucho que ver lo que la droga está generando en muchos de estos jóvenes. Sí. Es decir, yo estoy seguro que si usted, Humberto, hace una lectura sociológica o criminológica de este tipo de flagelos, de lo que es la criminalidad, seguramente va a tener explicaciones que son bastante más amplias de lo que es la personalidad de las personas que delinquen. Es decir, hay una coyuntura de factores sociales, económicos. Vivimos en una sociedad violenta, vivimos en una sociedad que cada vez más parece ser menos tolerante, una sociedad que de alguna manera maneja con menos articulación las frustraciones, y que cuando uno tiene, como dicen en el orden de la psiquiatría, baja tolerancia a las frustraciones, lo primero que hace es canalizar estos eventos por agresión y por violencia. Claro. Y este es uno más de esos factores. Usted es un hombre que viene, como decía, trabajó en menores, trabajó en crimen organizado, está trabajando actualmente a nivel penal. Usted es un hombre que desde el punto de vista del trabajo, desde el crimen organizado, pudo ver de pronto con un abanico más amplio y con más lupa la situación delictiva en el país y cómo se organizan las bandas. ¿Hay bandas organizadas específicamente que podemos llamarlas de alta dedicación o de especial atención para la policía? Estamos hablando de grupos de delincuentes zonales, barriales. Sí, si uno trata de construir una imagen de banda o de grupo criminal o de organización, como se manejan, son conceptos similares pero no idénticos. A nivel internacional, yo diría que felizmente no estamos en ese nivel, pero sí hay un cierto orden de organización en determinado tipo de grupos. Yo no sé si, categóricamente para que la gente pueda entender, puede ingresar dentro de una organización, pero hay grupos relativamente organizados que generalmente el paradigma que más concentra ese tipo de bandas, de grupos o de organizaciones es el narcotráfico. Y este tipo de organización o de distribución de tareas, uno de alguna manera
parece feo decirlo, pero hay como una suerte de articulación entre la oferta y la demanda en esto. Y hay como una suerte de posicionarse en un determinado mercado ilícito para tratar de ofrecer un producto que es es producto a consecuencia de un delito. Y en este sentido requiere algún tipo de conexión, de organización que se suele generar en los barrios, ¿no? ¿Es fácil contratar a un sicario hoy? Yo diría que en algunos ámbitos, es decir, no tengo la constatación directa, pero la percepción como operador de justicia de ciertos eventos que uno les trata de abordar y que los conoce, tiene la sensación por este manejo de códigos de que sí. No es un tema nuevo tampoco. A mí me tocó trabajar hace muchos años atrás, incluso antes de ser fiscal como juez, y yo conocía que habían ciertos siniestros, generalmente vinculados a los homicidios, donde se decía que se contrataban sicarios de Brasil. Y que justamente habían zonas más vulnerables, cercanas a la frontera y sobre todo fronteras secas, donde estas personas cumplían su trabajo y regresaban con una facilidad o una movilidad absolutamente sin mayores dificultades. Estas situaciones, si bien no son nuevas, uno tiene por lo menos la percepción personal de que comienzan a verse con mayor frecuencia. Y creo que, entre otros factores, es parte de este cambio de códigos. No hay una posibilidad de conocer a través del trabajo que se realiza a nivel judicial por qué hemos traspasado, por qué han traspasado, porque en esto sí no involucro ni me involucro yo con la gente, por qué han traspasado estos delincuentes ciertas barreras, como por ejemplo el que sean contratados para darle un escarmiento a una determinada persona, pero muera un niño de 3 años. Vayan en busca de supuestamente alguien que le dijeron tenés que matarlo, y como daño colateral, es decir, los lugares en donde realizan este tipo de actos y al riesgo que exponen al resto de las personas, parecería ser que es algo que no entra dentro de la medida de la situación, y eso es un cambio que a uno sí le llama poderosamente la atención, porque cuando ya involucramos ya no solamente personas inocentes, sino niños, mujeres, a plena luz del día, uno quiere creer que la condición humana siempre pondría un freno, una cuestión de conciencia. Entonces dice, no, seguramente se drogaron para hacerlo. ¿Qué es lo que ha sucedido para que se traspasen esos límites que parecían por lo menos sagrados? Y bueno, yo le puedo decir, Humberto, siempre de la experiencia personal y las percepciones que uno va recogiendo en estos trabajos dentro del sistema de justicia. Uno, como usted dice, a veces le cuesta entender cómo este tipo de personas pueden decir, pero bueno, y salen a matar familias, salen a matar niños. Y como usted dice, son daños colaterales, son riesgos que están allí, pero que, digamos, uno cuando realiza la lectura desde este lugar y con un nivel de cultura, de formación, yo una vez aprendí de un sociólogo que decía, bueno, pero estas personas que no tienen cultura y intervienen dentro de niveles de subculturas o de otras culturas donde se manejan otro tipo de valores sociales. Y uno a veces, cuando le toca estar frente a este tipo de persona que tuvo un evento donde mató un niño, mató una familia, generalmente uno tiene la percepción que para ellos la familia es aunque parezca mentira, sí, tiene un sostén bastante importante, al punto tal de que muchas veces si alguien tiene que hacerse cargo de determinada situación, se les va a proteger la familia. Pero también la desprotección de la familia puede ser un factor también de persuasión, de generación de miedo, claro, de temor, que es de alguna manera donde se trabajan estos códigos de actuación para fortalecer un determinado orden de acatamiento. Es decir, hay determinados niveles de acatamientos de órdenes dentro de ese código donde claro, hay ciertas unidades de mando que deben mantenerse. Ahora, ha pasado, sí, muchas veces que cuando uno se enfrenta a este tipo de personas que ha tenido estas situaciones, no es que digan yo le fui a matar al hijo, no lo pensé o no estaba previsto, yo iba con una función. Sí,
Es lamentable eso. Sí, pero y no, quedan como que como que no está pasara dentro nada. de los riesgos. Es parte del trabajo, es por parte del decirlo de trabajo. alguna manera. El Es trabajo parte- lo cumplí y podía pasar Exacto. esto y pasó. Qué pena. Exacto. Punto. Que desde otras posiciones culturales y de otros valores uno hace estas lecturas justamente que estamos haciendo aquí. Pero ¿cómo puede ser que hayan personas? A mí me tocó, por ejemplo, tenerle que preguntar a adolescentes cuando ellos lastimaban personas y estaban con las familias en la propia audiencia, con la hermanita sentada en la falda, donde el hermano mayor es su referente. Y uno le está diciendo, ¿tú entendés lo que le estás enseñando a tu hermana? Si tu mamá viniera caminando en la calle, que te lleva la comida todos los días y que trata de entenderte y de cuidarte, y alguien le hiciera eso a tu mamá, ¿qué hace? Con la vieja no se mete nadie. Lo lastimo, no sé qué hago. ¿Tú entendés entonces cuál es la reacción? Y lo toman y lo admiten como que a veces no tienen respuesta, como que en el fondo lo entienden, pero bueno, aunque les parezca mentira, hay gente que la vida está jugada. Y yo una vez aprendí algo de que cuando alguien no tiene miedo a aquel que no tiene nada que perder. Entonces, muchas veces, desgraciadamente, cuando una persona va en la vida donde es uno o el otro, inclusive le ha tocado a uno estar frente a personas que son profesionales del delito, donde uno trata de rescatar también enseñanzas de esos para tratar de entender la criminalidad y cómo razonan ciertos delincuentes profesionales, y donde uno dice, doctor, no es nada personal, pero es él o yo. Y donde los propios códigos llevan a que hoy por hoy también entienden cuándo pierden, como le llaman ellos. Perdimos. Gané, ahora perdí. Ahora, también es cierto que este tipo de criminalidad recibe muchas veces influencias del exterior. Y cuando empiezan a haber criminalidad extranjera, muchas veces puede pasar que se tengan que dar de repente algunas señales para lastimar o para persuadir o para amenazar determinadas personas o que ocupen determinados cargos. Hemos tenido, lamentablemente, operadores del sistema amenazado, porque también es una manera de acentuar el poder y de hacer presente el poder. Está bien, y le acabo de tocar un tema importante. Conocíamos en las últimas horas la amenaza que el propio ministro de Interior, Eduardo Bonomi, recibió del narco mexicano que está procesado en nuestro país. ¿Usted como fiscal del crimen organizado alguna vez recibió amenazas? No, yo ¿O intimidaciones? Felizmente hasta ahora no las he recibido. Uno tiene que estar preparado para estas cosas porque está en una función sensible, pero hasta ahora no la he recibido. Pero este tipo de cosas que suceden, como el caso del ministro, son el paradigma justamente de esta situación. Se lo pregunto porque hay operadores judiciales que, desde el lugar donde está usted sentado, a veces prefieren no aparecer públicamente o no dar a conocer su identidad o tratar de pasar lo más desapercibido posible porque, bueno, hay una exposición importante, ¿no? Sí. Es decir, yo siempre he tratado de mantener lo que es mi vida privada lo más... Entiendo que muchas veces la función donde está uno, yo siempre he sido una persona que entiendo que la función de uno debe ser explicada y que la sociedad tiene que entender y comprender, aunque no tenga que compartir necesariamente las soluciones o las decisiones que uno toma. No todos tienen ese criterio. No todos tenemos ese criterio, eso es cierto. Pero también es cierto que de alguna manera uno queda también expuesto, pero dentro de todo trata de entender un perfil donde muchas veces, miren que uno a veces trabajando trata de diseñar la estrategia de investigación, de manera que si uno tiene ciertos presuntos delincuentes indagados en la sede, uno trata de interrogarlos cuando sabe que tiene toda la carga, porque ellos conocen también cuándo se los lleva al juzgado, cuándo se los interroga y cuándo no hay prueba. Entonces no hay cosa peor para este tipo de criminalidad organizada que uno tratar de elaborar una investigación sin demasiada prueba. Cuando uno llevó a alguien al juzgado, ya tiene que tener toda la prueba de cargo. En el caso del tobogán, que de alguna manera, por lo que se ha conocido en información, ya no solamente se hablan de muertes, sino de torturas. Se está instalando también, por lo menos yo no había escuchado hasta el momento, casos en donde ya habláramos que, además del famoso ajuste de cuentas del que estamos hablando, existieran modalidades de tortura. ¿Esto es un mensaje
¿Esto es porque se obtuvo o ellos necesitan obtener determinado tipo de informaciones? ¿Es algo con lo que ya se había tropezado o ya había conocimiento de este tipo de situaciones como las que se dieron con estos jóvenes? En este caso particular, si bien yo no puedo dar demasiados datos porque está en la etapa de presumario, a nivel general, por lo menos siempre volviendo a la percepción que tengo yo como operador, es que no siento que el mecanismo, si es esa la pregunta, Humberto, de la tortura, esté de alguna manera instalado como una estrategia más de Claro, como una persuasión, práctica como una habitual de este tipo. Exacto, no tengo la sensación de que esté instalado como eso. Tampoco en esta investigación está claramente expuesto que hayan habido actos de tortura en sí. Bien. Pero de todas maneras, no es estos actos de tortuosos o de torturas previas a la muerte. Nosotros tuvimos hace muchos años, creo, un caso dentro de la cárcel donde cortaron a una persona y la tiraron. Esos actos como que la ley les llama de graves sevicias. No necesariamente tengo la sensación de que esté instalado como un mecanismo previo de persuasión, de persuasión criminal. ¿Qué ha pasado con el ADN en el caso del tobogán? ¿No se pudo cotejar las muestras? Y bueno, respecto de los ADN hay algunos resultados que han arrojado algunos datos muy parcializados y algunos otros que están siendo puestos en consideración para poderlos confrontar con otras personas, eventualmente otros familiares, pero no están muy claros todavía porque hay un problema de identificación también de los restos. Porque las muestras tomadas no eran las mejores, las condiciones donde se tomaron no eran... Y bueno, en algunos casos las muestras no permitían la realización con mucha eficacia de esa prueba científica de ADN, y en otros casos sí era posible, pero no poderlo contrastar. Entonces se sigue tratando, o sea, el ADN no solamente debe identificarse a partir del propio cuerpo, sino tratar de después de relacionarlo con un familiar o y además, sobre todo, hacer una labor de investigación de la historia de vida de quién puede llegar a ser esa persona una vez que está identificado. Muy difícil, me imagino, en este caso, el obtener los testimonios, ¿no? Porque con lo que uno se encuentra a nivel informativo es que generalmente este tipo de situaciones vinculadas con los narcos o lo que fuera son rodeadas de un profundo silencio. De hecho, fue una enorme dificultad el conseguir testimonios, por ejemplo, en el Marconi, de una situación que fue puntual, que fue de una sonada de un hecho puntual, y era muy difícil conseguir testimonios, me imagino, para el operador judicial, para la policía, es decir, cómo encontrar quién me diga y cómo reconstruyo la vida de alguien con esta situación, ¿no? No solamente es muy difícil, sino que uno tiene que estar preparado. Para la persona que le quiere... Porque no hay que olvidarse que esas personas viven dentro de un determinado contexto social. Claro. Contexto social donde, como todos barrios, hay gente de trabajo, hay gente dedicada a todo este tipo del mundo de la delincuencia, pero en fin, hay de todo. Pero dentro de la gente que vive en este contexto, vive estas realidades todos los días de su vida. Y el Estado pide permiso para ingresar allí a realizar una investigación y luego se va. Se va en el sentido de la investigación, hace toda una labor operativa, policial, de contenciones, de prevención. Pero me refiero en todo lo que tiene que ver con la labor de investigación. Entonces, uno puede llegarse a encontrar personas desde que no declaran hasta que quieren ser aparadas en el estatuto del testigo protegido, un estatuto que restringidamente se utiliza para el crimen organizado, pero se está extendiendo también a las sedes penales del fuero común, las sedes comunes, y donde incluso más se preocupan mucho de saber, además en un país muy chico donde todo no cuesta demasiado tiempo en saberse, y donde uno no tiene que subestimar el flujo de la información. Entonces, se niegan a declarar o declaran e incluso después pueden retractarse. Claro. Seguro, ahí tienen dificultades. Tenemos que ir cerrando y todavía nos quedan varias preguntas para hacerle. Particularmente sobre el caso el tan comentado caso de los enfermeros, rotulados enfermeros asesinos en un principio.
hemos estado noticiando nosotros aquí cómo se ha desarrollado la causa. Usted participó, fue uno de los 3 fiscales, si no recuerdo mal, que estuvieron participando del caso. Finalmente ha trascendido por estas horas que la doctora Ferrero no va a apelar lo que se ha pronunciado por parte del tribunal y no se va a ir a una instancia de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Con lo cual, el caso se archiva y quedan absueltos sin culpa alguna. ¿Por qué, dónde estuvo la falla en ese caso? O particularmente, ¿por qué no se pudo sostener el pronunciamiento primario, tanto del fiscal primario como del juez primario? Usted estuvo participando posteriormente. A ver, yo creo que esto es el ejemplo práctico de lo que es la dificultad que tienen los operadores judiciales con el tema de la argumentación. Nosotros cuando aplicamos derecho no decimos verdades. Cada uno tiene su verdad y la justifica de acuerdo a una determinada norma jurídica, de acuerdo a la ley. Pero la ley se interpreta. Y la ley no tiene un único sentido de interpretación, porque si no uno apretaría F1, F4, F... Me dan determinados datos y salió la solución, y adiós los abogados, los juicios. Uno muchas veces dice, cuando habla con abogados todo es discutible, todo, y es así. Creo que este es uno de los ejemplos donde, hasta donde yo conocí el caso y donde intervine, que creo que fue hasta la acusación, actué convencido jurídicamente de los argumentos que hice, que dije, como también entiendo que la sentencia de la doctora Dolores Sánchez y la del Tribunal de Apelaciones tuvo su fundamento. ¿Dónde está el error? Yo como operador judicial no podría, del sistema judicial no podría decir de errores. Yo creo que es un tema de interpretación jurídica. ¿Faltaron elementos probatorios? Yo no sé si faltaron elementos probatorios o más bien de los elementos probatorios que habían se les dio una interpretación distinta. Es decir, una persona declara y luego se retracta. Admiten la culpabilidad y luego se retracta. Admite la culpabilidad y se retracta. Entonces, en cualquier orden, ¿no? En este caso en particular. En este caso en particular o en cualquier ejemplo. La confesión no necesariamente es sinónimo como de... suele decirse, la reina de las pruebas. Claro, Uno tiene que complementarla. al contrario, claro. Exacto. Porque nosotros tenemos casos donde dicen, yo lo maté, yo lo lastimé, y uno tiene que confrontar si eso no es que alguien se está haciendo cargo de algo que no hizo. Sí, pero generalmente cuando sucede eso hay un motivo. Hay un para motivo. salvar a alguien. Exacto. O lo que fuera. Decir, perfecto, confesé, luego me retracté. ¿Cuál fue el motivo de la confesión primaria? Exacto. Bueno, ese fue uno de los argumentos que cuando uno está declarando en un juzgado, ya no es ante el orden policial donde uno presume que, bueno, en principio es una declaración que todas las garantías están dadas con la defensa y todo en el ámbito judicial. Hay como un principio de credibilidad y de autenticidad en la declaración cuando se brinda en el Poder Judicial. Ante un juez, ante la defensa, ante el fiscal, sobre todo ante el juez que es el imparcial. Ahora, cuando esa persona se va a retractar y va a decir después, yo no lo hice, que en este y en tantos casos suele ocurrir, tiene que dar tantos más o mejores argumentos, como dice usted, Humberto, para tratar de desvirtuar cuáles son las razones o las circunstancias que lo llevaron a confesar en principio. Creo que este es uno de los casos que se dio. Yo hasta en determinado momento de la acusación llegué a valorar y entendí que los elementos que los hacían retractar no eran tan fuertes como los que los hicieron confesar en aquel primer momento. Pero como ustedes ven, no es lo que se interpretó. Hubo un trabajo después de agregado de prueba, en la parte de lo que se llama el plenario, después de la acusación, que yo no estuve y lo desconozco. No sé qué tanto esa prueba puede haber cambiado esta decisión también para que la juez resolviera absolver y luego el tribunal confirmara esa decisión. Claro, usted tenía el convencimiento de que digamos, la condena que estaba pidiendo era justa. Y sí, y uno lo que tiene que tratar de hacer, aún desde la argumentación, es actuar con convicción. Lo tenemos que liberar porque nos metimos y le habíamos prometido liberarlo en determinado horario. Le prometimos al doctor Rodríguez y 10 se iba, nos quedan 5 minutos. Sí, bueno, pero vamos a darle un respiro. Doctor, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerlo en esta mañana. Y lo importante es, antes de que se vaya Gilberto, lo importante es que lo que él dice, me parece que en determinados casos los operadores judiciales, como en el caso de los fiscales, por ejemplo, como cabezas importantes, puntas importantes en el sistema y que ahora van a tener mayor trascendencia, claro, puedan hablar en determinados casos para explicarle a la población de qué estamos hablando, ¿no? Eso me parece importante.
Gracias. Un buen día, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, así hemos estado con este diálogo con el doctor Gilberto Rodríguez sobre muchos temas y obviamente nos han quedado muchos más. Ameritará seguramente tenerlo nuevamente por aquí en Arriba Gente.